Bienvenidos. Hoy nos encontramos con Ana Matarrita Macaya. Nos acompaña desde Costa Rica y ha venido a hablarnos acerca del Foro Permanente para Naciones Unidas de Personas Afrodescendientes. Está aquí con nosotras y nosotros porque ella es una lideresa, tiene experiencia política, es alcaldesa de uno de los municipios con mayor población afrodescendiente en el país, Costa Rica, y está para contarnos de qué se trata el Foro Permanente de Naciones Unidas y qué podemos hacer desde ahí. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad de Quito. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestra Cátedra de Estudios Afroandinos de la Universidad Andina Simón Bolívar ha visto como importante el que tú estés aquí hoy para que nos cuentes algo que mucha gente no sabe en Ecuador y en América Latina. Dinos, ¿qué es el Foro Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Afrodescendientes? Bueno, el Foro Permanente de Personas Afrodescendientes se localiza en la ONU. Este es el organismo que lo contiene. Tenemos una sede en Nueva York de la ONU y otra sede en Ginebra. En este caso, yo pertenezco al foro a partir del año 2025. Son 3 años, este es mi segundo año, me queda un año más. Y nuestras sesiones han sido en Ginebra y han sido en Nueva York hasta ahora. ¿Qué hacemos en el foro? Básicamente reúne 7 miembros de diferentes naciones del mundo. En este caso, Costa Rica incluso es parte del miembro fundador, que se fundó hace aproximadamente unos 10 años, un decenio atrás, con la señora Epsi Campbell Barr, ex vicepresidente de Costa Rica y una de las fundadoras del foro. Es un mecanismo consultivo que permite reunir la información que nos da la sociedad civil testimonial, pero también las ideas de articulación que puedan servir para mejorar la calidad de vida de los pueblos afrodescendientes. En este momento estamos de cara al segundo decenio de los afrodescendientes, que está del 2025 al año 2034, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos miembros que pertenecemos al foro somos seleccionados como representantes de nuestros países ante el foro por los consejos de gobierno de nuestras naciones. En este caso yo represento a Costa Rica en el Foro Permanente de las Personas Afrodescendientes, pero también tengo una incidencia global al ser miembro del foro y vicepresidente también del foro. Nuestra presidenta es Gainel Curry, que es una historiadora maravillosa de la zona de Bahamas, una mujer inteligente, increíble, muy preocupada por el tema de la niñez, de la juventud, de la mujer. Desde el foro, como mecanismo consultivo, recogemos la información de las necesidades de las personas afrodescendientes alrededor del mundo. El año pasado hicimos una consulta en la zona de Brasil, donde nos reunimos con fuerzas vivas, con líderes, con lideresas afrodescendientes y recabamos información de sus necesidades. Hicimos luego recomendaciones y conclusiones importantes que compartimos a nivel académico y de incidencia diplomática en las naciones, y este año se realizó una consulta en Canadá muy fructífera también con líderes y lideresas. Estas sesiones del foro son abiertas al público. Es muy importante que la gente se meta a la página de la ONU, que revise el tema del Foro Permanente Afrodescendiente, que se inscriba, que conozca las fechas de estos espacios, porque es desde ahí donde su voz puede ser escuchada, y el foro lo que hace es recoger esa voz y maximizarla al mundo, sistematizarla también documentalmente. Para este segundo decenio, una de las acciones más importantes que vamos a tener de incidencia es que vamos a modificar el programa, la ejecución programática de actividades, con la finalidad de incorporar más aspectos de sociedad civil, de la voz de nuestra gente, aspectos testimoniales, y adicionalmente también esto va a servir para que podamos tener más enlace con la gente y representar más la necesidad de los pueblos afrodescendientes. Muy interesante lo que nos cuentas. Veo que es importante que la sociedad civil se integre, participe y se relacione con todas estas actividades que nos estás mencionando que desarrolla el Foro Permanente. Pero una de las preguntas que nos surgen normalmente es, una persona que no está dentro de una organización de la sociedad civil o que no hace parte de un organismo, una entidad gubernamental, ¿cómo puede tener un diálogo fluido con el Foro Permanente y contar acerca de las realidades que vive su pueblo, su barrio, su comunidad, su comuna? Bueno, nosotros en los espacios de diálogo del Foro Permanente recibimos personas que se autorrepresentan de parte de organizaciones,
pero también se inscriben personas que son sociedad civil, es decir, que tal vez no pertenecen a un conglomerado afro, necesariamente, pero que tienen algún tipo de incidencia en su comunidad, sea académica, de estudio, de investigación, pertenecen a alguna cátedra, y que esas personas traen información que quisieran brindar a través del espacio del foro, entendiendo que es un espacio de incidencia global, entendiendo que es un espacio que brinda oportunidad de sistematizar estas necesidades e ideas y llevarlas a otro nivel, que comparte esta información con los estados, en los niveles diplomáticos y los niveles catedráticos también. Y entonces desde ahí lo importante es que la gente se meta, en este caso a la página que tiene la ONU, que revise las sesiones del foro, están grabadas, pueden meterse y pueden ver las sesiones, todas las que se han hecho durante todos los años de existencia del mismo, como para entender un poco el mecanismo y también para que puedan escuchar las recomendaciones que se brindan, porque al final de toda esta fase y jornada que se hace consultiva, el foro permanente brinda un documento oficial donde recoge todas estas experiencias, todas estas ideas, las sistematiza y ofrece un documento que es oficial, que después se comparte con los estados, se comparte también con todas las personas interesadas en esto. Y yo lo que quiero es que la gente no sienta como, bueno, yo no pertenezco a nada, no estoy haciendo nada, ¿cómo puedo hacer sentir mi voz? Nadie se queda atrás. Okay. Lo que es muy importante es esto, nadie se nos queda atrás, no necesitas presidir una gran organización o algo así, lo que necesitamos es que la gente se instruya, que se eduque, que se documente, que investiguen, que se familiaricen con la dinámica del foro y que también tengan la posibilidad de vincularse. Y también yo quiero invitar a la gente que no participa en ningún espacio organizativo de los conglomerados afro a que se una, a que revisen su comunidad, quiénes están trabajando, qué es lo que están haciendo y cómo ellos se pueden vincular. Hay muchas organizaciones y espacios, hay personas que se organizan a nivel de sociedad civil para juventud, hay organismos de mujeres, hay organismos ya donde se concentran asociaciones donde hay de todo tipo de género y etario, pero yo sí quiero invitar a la gente a dos cosas importantes. La primera, que revisen las sesiones, que se familiaricen con este mecanismo. Es el mecanismo de articulación de la voz de nosotros, los afrodescendientes, a nivel mundial. Es para todos, es para que nadie se quede atrás. Y de pronto la gente dice, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Bueno, tu testimonio, tu voz es muy importante porque viene a ser parte de las voces disidentes que construyen la narrativa que necesitamos nosotros comunicarle a la gente en el mundo. Fortalece a las otras personas que están pasando por situaciones X o Y, nos permite entender que tenemos todos mucho en común, nos da un sentido de pertenencia, de familia, y luego podemos reunir todas esas voces y darle una fuerza de incidencia global a esto y entender que tenemos un mecanismo, que somos una familia, que estamos hablando lo mismo, y que esto signifique y se pueda traducir en mejoras para la calidad de vida de nuestra gente en las diferentes áreas en las que esto pueda desarrollarse. Incidencia en gobiernos locales, por ejemplo, en las cátedras donde personas afrodescendientes recogen estas recomendaciones, conclusiones y desarrollan investigaciones, avances tecnológicos. Por ejemplo, el día de ayer que hablábamos de la inteligencia artificial y el sesgo algorítmico, que es un tema importantísimo y que la cátedra puede resolver realizando estudios científicos. Entonces creo que desde todas esas voces disidentes, esos espacios, articularnos todos con el mecanismo del foro que ya existe es importante para los avances que vengan a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, con lo que tú nos cuentas, podemos pensar que el foro tiene un espíritu, una filosofía para generar un diálogo muy fluido, no solamente con la comunidad, sino con muchas instancias que pueden generar transformaciones dentro de los estados en el mundo, en América Latina. Pero también me parece interesante que nos cuentes, Ana, de qué manera esa participación del foro permanente también puede generar incidencia a nivel de Naciones Unidas, internamente, dentro de los otros organismos que existen allí y que podían también tener en cuenta las realidades de los indicadores que en este momento tienen las personas afrodescendientes en el mundo. ¿Cómo se genera este diálogo interno para que la transformación sea efectiva hacia el futuro?
Claro, nosotros tenemos compañeros en el foro que son diplomáticos duros, ¿no?, de carrera y que le dan seguimiento a los espacios internos en la ONU para las resoluciones que se generan y que esas resoluciones que se generan significan avances en diferentes temas específicos que están vinculados a la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Por mencionar, la de mayor incidencia en este momento es la resolución que dio la Asamblea General de la ONU recientemente, hace unos meses atrás, cuando por fin reconoció el proceso de esclavitud de personas negras en el mundo y lo reconoció como el crimen más atroz, despreciable y que más ha marcado la historia de la gente afrodescendiente como un crimen lesa de la humanidad. Ese reconocimiento que debió darse hace miles de años, porque es así, se da hasta ahora, ¿no? Y nos enseña algo muy grande, nos explica que estos mecanismos, como lo son el foro, por ejemplo, como mecanismo consultivo, la incidencia que podemos tener los miembros dándole seguimiento a los diferentes contextos internos de la ONU, en donde se menciona el tema de personas afrodescendientes y donde podemos instruir, donde podemos recomendar, donde podemos conversar con todas este cuerpo diplomático de los estados, es necesario para que se den estos reconocimientos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha reconocido ahora el crimen más atroz de la humanidad, que ha sido el despojar de sus vidas a mujeres, a niños, a hombres afrodescendientes alrededor del mundo, robarles sus sueños, arrancarlos de sus entornos más cercanos, destruir sus contextos de familias y muchas cosas más que puedo yo mencionar aquí. Reconocer eso significa ahora que hubo un daño. Y ese daño es el que nosotros estamos trabajando a nivel de los diferentes espacios, como lo mencioné ahora, para delimitarlo, para entenderlo, para señalarlo y que eso se traduzca ahora sí en justicia, en desarrollo y en reparación, que precisamente son los ejes de este segundo decenio de los pueblos afrodescendientes. Entonces, por eso es importante, porque el organismo de la Asamblea General de Naciones Unidas no lo había reconocido y que además se haya logrado con el voto de 123 estados del mundo que se han levantado para decir mea culpa, somos responsables. Eso marca un hito en la historia del mundo, porque es así, y nos da la oportunidad ahora sí de a partir de ahí empezar a trabajar para entender ese daño, para delimitarlo, para repararlo. Además nos abre una etapa de sanación, autosanación y sanación también de nuestra gente, de nuestros territorios, de nuestra tierra. Estamos en un momento maravilloso, fructífero, especial de la humanidad para que podamos expandir como embajadores este mensaje a cada persona afrodescendiente que nos escucha desde diferentes contextos, quizás desde contextos donde todavía están invisibles, para que ellos sepan, no, hay un mecanismo donde yo puedo ser visible, donde mi voz puede ser escuchada, donde puedo tener un espacio para gritar lo que estoy sintiendo, para enunciarlo con fuerza, visibilizarlo. Y entonces a partir de esto, también hemos hablado en el foro de la oportunidad de comunicar más los mecanismos, por ejemplo, para que la gente nos envíe sus informaciones, qué sé yo, hablemos de notas, de cartas, de escritos, de toda esta parte de instrumentalizar un poco más en la recepción, porque sabemos que hay mucha gente, hay mucha necesidad, todos queremos hablar, todos queremos expresarnos, pero considero que lo más importante de la incidencia interna ha sido esta resolución que saca la Asamblea General de la ONU que reconoce este daño tan enorme a la humanidad, al pueblo afrodescendiente, y que a partir de ahí viene todo este proceso de autosanidad, de autopercepción, que se va a traducir entonces ahora en reparación y en justicia para nuestra gente. Ana, estos dos normas o estas dos herramientas que han sido difundidas y expedidas por Naciones Unidas tienen una relevancia enorme, como tú nos lo acabas de explicar. Yo quiero que nos cuentes cómo piensas tú que pueden ser los pasos que debemos dar para apropiarnos, hacer esas herramientas nuestras, convertirlas en los documentos que nos permitan generar transformaciones reales, materiales, en las condiciones de vida cotidianas de los pueblos afrodescendientes en la diáspora. Esa es una pregunta muy interesante.
Es algo en lo que yo personalmente he estado trabajando desde la coyuntura de alcaldesa de una ciudad como lo es Limón, Puerto Limón, el puerto más importante de Costa Rica, donde pasa el 80% de la economía que mueve mi país, y que además es un polo de encuentro cultural de la cultura afrodescendiente, donde hay más presencia de personas afrodescendientes. La institución en Costa Rica donde hay más presencia de personas afrodescendientes es mi municipalidad. Entonces, desde ese polo de acción, nosotros hemos venido entendiendo cómo podemos traducir todo lo que está pasando en las Naciones Unidas, en el Foro Permanente, traducirlo y bajárselo a nuestra gente. ¿Cómo? Bueno, primero hemos determinado cuáles son esos espacios en los que podemos tener incidencia aplicando presupuesto para que la gente tenga mejora directa en su calidad de vida. Voy a mencionar un tema muy rápido, el tema, por ejemplo, del deporte, en el cual, por ejemplo, Limón tiene muchísimos atletas que le ha aportado a Costa Rica a nivel incluso internacional, y teníamos nuestras instalaciones deportivas en ruinas. El enlace que pudimos hacer desde el gobierno local para canalizar aportes del gobierno central, y en eso quiero agradecer mucho al expresidente de la República, Rodrigo Chávez, al actual presidente de la República, doña Laura Fernández, que nos ha permitido tener ese enlace y ese entronque para que podamos reparar en materia deportiva, y también para que entonces eso se traduzca en que el gobierno local tome decisiones presupuestarias para apoyar, por ejemplo, otro ejemplo que quiero dar, el tema de la recuperación de la lengua del criollo limonense, importante para la autorrepresentación identitaria y cultural del pueblo afrodescendiente en nuestro país. Esta recuperación que se da con una campaña que sale del gobierno local, que el gobierno local la paga, la presupuesta año a año, y que además se va a extender ahora a crear espacios de cuna para el lenguaje. Son dos ejemplos que menciono rápidamente de articulación con los gobiernos, en este caso con los estados y el gobierno local, que se puede lograr muchísima incidencia cuando los mandatarios entienden estos mecanismos, comprenden estos instrumentos y los logran instrumentalizar desde su fase presupuestaria y de gobernanza en su localidad, que es lo que el gobierno local es el tejido más sensible y más cercano a los territorios, a las lideresas, a esa persona que está en el territorio, en el maritorio incluso, cuidando la tierra, labrándola, manteniendo viva la herencia, avivando el fuego de nuestra cultura. Esa gente, quien está más cerca de ellos son los gobiernos locales. Entonces, considero importante que esta información pueda llegar a los gobiernos locales para que hagan decisiones presupuestarias y decisiones informativas que modifiquen la calidad de vida de nuestra gente para bien. Ana, queremos agradecerte muchísimo por tu presencia en la Universidad Andina, en la Cátedra de Estudios Afroandinos, en el evento que tuvimos la oportunidad de realizar el día de ayer, y también por la participación que estás teniendo tan destacada en el Foro Permanente. Queremos nombrarte a ti como la vocera de nuestras dudas, de nuestras preguntas, pero también de los sueños que tú sabes que las personas afrodescendientes de la diáspora tenemos en este momento para materializar. Gracias por tu presencia aquí.